Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cannabisnews.com.co, el portal de las noticias del cannabis industrial, medicinal y científico. Hoy con una invitada muy especial, la doctora Adriana Carrillo. Ella es médica, es especialista en temas de salud pública, epidemióloga, también ha hecho algunos estudios en homeopatía, en medicina alternativa, una autoridad, ha trabajado con compañías del cannabis, por supuesto, asesora a universidades, en fin, al mundo científico sobre este tema. Hoy nos acompaña amablemente doctora Adriana, ¿cómo está? Muy buenos días, Diego. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida de verdad a nuestro portal de noticias sobre el mundo del cannabis, porque queremos hablar y comenzar a hacer pedagogía del cannabis también, que es muy importante para la opinión pública. Yo creo que la primera pregunta que debemos hacer para que usted nos ayude a entender este tema es, ¿qué es el cannabis? Me parece que es la pregunta más importante porque es la que siempre, es la discusión que siempre tengo con pacientes y con mis colegas médicos. El cannabis es una clasificación de una planta, ¿sí? Que en la actualidad hay más de 1.200 genéticas de la planta. Esa planta puede tener más de 400 componentes activos, ¿sí? O moléculas, que a esos son los que llamamos cannabinoides. Y de esas moléculas se han estudiado solamente 100, ¿sí? En donde está el cannabidiol o CBD, que es el más popular, el THC, que también es muy popular, que es el tetrahidrocannabinol, otros cannabinoides como los cannabinoides ácidos, está también los terpenos, pero la planta de cannabis, cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de una planta que tiene unos componentes activos, que tiene unas moléculas, que durante un proceso químico de extracción que va a generar fórmulas magistrales o medicamentos, ya va a tener otra composición. Entonces es como la diferenciación. Pero esta planta ha sido utilizada en la medicina desde tiempos ancestrales, incluso en el siglo XVIII, ya se venía utilizando en la medicina occidental, había medicamentos con cannabis, sobre todo para el manejo del dolor en las mujeres, pero desafortunadamente en el año 60, cuando empezaron todo este tema del prohibicionismo, de la ilegalidad y demás, dejó de hacer parte del vademecum de los médicos como tratamiento de diferentes dolencias. Hasta hace poco que empezó ya la apertura, la legalización que incluso nos ha permitido investigar, pues ya por eso podemos volver a formularlo como antes. Claro. Vayamos un poquitico a la parte médica, aprovechando que usted es la especialista. Tenemos la mata, ¿cierto? Cannabis, de allí se extraen, tengo entendido, Los y esos son cannabinoides. los cannabinoides, y de allí salen, digamos, las fórmulas para el tratamiento de algunas enfermedades. Así es. Entonces, por ejemplo, los cultivos, usualmente, pues, cuando uno habla de cannabis, uno siempre tiene la representación de la hoja, pero realmente Sí, lo que se usa es la flor. La flor es la que contiene los cannabinoides en una partecita que parece como polvo de azúcar, que son los tricomas. Ahí están todos los cannabinoides. Entonces, esas flores que ya están en proceso de cosecha, las meten en un aparato que es, hace una extracción de superóxido supercrítica y de ahí sale como una resina, como una jalea. Esa jalea tiene todos los cannabinoides. A esa jalea la mezclan con alcohol, la diluyen y ahí se pierden unos cannabinoides, se pierden unos terpenos, pero de esa materia prima es que se hacen las diluciones de pronto con otros aceites, por ejemplo, se utiliza mucho MTC, que son los triglicéridos de cadena media, aceite de oliva, aceite de jonjolí, aceite de girasol, aceite de coco, que es donde hacen las preparaciones estandarizadas. Yo lo estoy diciendo de una manera muy coloquial, sí, pero sí, el sí, proceso es industrializado como un claro, medicamento, ¿sí? sí. Entonces, de esa materia prima es que se sacan las fórmulas magistrales a diferentes concentraciones, porque no todas son iguales. Hay unas que tienen 50 miligramos de CBD con un porcentaje chiquito de THC, otras que son balanceadas uno a uno, dependiendo de lo que va a desarrollar ese laboratorio, es la concentración de cannabinoides. Entonces yo siempre les digo como no todas las fórmulas magistrales son iguales, unas tienen unos cannabinoides y otras tienen otras concentraciones. Cada medicamento es único, pero todo Claro. viene de un proceso de extracción.
de extracción. Vayamos a la parte ya, digamos, mucho más aplicada por la comunidad, y es que consiguen estos aceites o estos líquidos, esta extracción para diferentes y el tratamiento de diferentes enfermedades. ¿Para qué sirve esa extracción que sale de allí de la flor del cannabis? Bueno, en la literatura científica encontramos múltiples indicaciones. Todo inició desde el uso fumado o inhalado de la flor, ¿sí? Cuando no había la posibilidad de esta extracción. Y los países que lideraron esto fue Canadá y Australia. Entonces tenemos muchos artículos científicos de los beneficios de los cannabinoides, pero por la vía inhalada o fumada. Luego, con todo este tema de la apertura, tenemos acceso a los orales y cada vez más los médicos lo que más prescriben y lo que los pacientes más acceden es al oral. Ahora, ¿qué es lo que dice la literatura? La literatura, como tú sabes, no se podía investigar hasta hace 20 años porque era ilegal y si uno investigaba con cannabis, pues iba a la cárcel, le suspendían la tarjeta profesional y demás. Son todas las experiencias que también cuenta Rafael Mehulam, que fue el científico o es el científico que todavía trabaja en cannabis, pero que aisló el THC. Y lo que dice la literatura es que hay evidencia fuerte, sólida y contundente en dolor crónico, por eso la vemos como posicionada número 1 en dolor crónico. Segundo, para epilepsia refractaria, puntualmente dos condiciones que le da a los niños, que es el síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut. La tercera indicación es en espasticidad en esclerosis múltiple y la otra son para las náuseas y vómito de pacientes con quimioterapia. Esas son las evidencias más fuertes que hay. Las segundas indicaciones que tienen una evidencia moderada es ya todas las alteraciones del sueño, manejo de la ansiedad, depresión, movimientos anormales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay evidencia de información de que funciona, pero no de dosificaciones, que eso es lo que hasta ahorita las asociaciones médicas internacionales están sacando en consensos. Hasta el finales del año pasado salió un consenso, ya venían en los últimos 3 años, sacando consensos expertos en dolor que nos decían, mire, si usted va a trabajar dolor en un paciente, tiene que formularlo así y seguirlo de esta manera. Desafortunadamente, en otras indicaciones, como por ejemplo ansiedad, alteraciones del sueño, aún no tenemos esta información. Entonces, todo se está desarrollando poco a poco en los últimos años, pero lo increíble es que en todas las plataformas de investigación y de publicaciones de artículos científicos, vemos alrededor de 100 estudios, más de 700 publicaciones relacionadas a cannabinoides. Entonces, esto quiere decir que es una alternativa terapéutica con la cual cada vez se investiga más. Sí, sobre esto, pues, como usted lo dice, hay muchos tabús y muchas preguntas. Mucha gente tiene la certeza de que va a un boticario, a una farmacia, debajo del puente del Transmilenio, en fin, a cualquier lado, en una esquina, y consiguen esas fórmulas y sin consentimiento y sin ninguna medicación se las aplican o las consumen. Obviamente ellos están haciendo las cosas mal. Claro, es la desinformación. Hace 5 años era, como yo te comentaba, era el escenario que no teníamos fórmulas estandarizadas, de calidad, que sé por mililitro y por gota que estoy dando. Cuando empezamos con todo esto y cuando yo entré en este mundo, incluso las mamitas de los pacientes con epilepsia refractaria hacían su propio cultivo y hacían su propio aceitico en la casa. Y ellas mismas eran las que cuidaban de la salud de sus hijos. Sin embargo, no había posibilidades de otras alternativas porque no existía Epidiolex, que es el medicamento que ya está ahorita, no había otra forma. Pero ahora en este momento que en 5 años muchas empresas se han dedicado a cultivar, se han dedicado a sacar los permisos ante el INVIMA, a desarrollar formulaciones de calidad donde tanto a la materia prima como al producto terminado se le hace análisis de calidad, pues ya el escenario es totalmente distinto y la normativa en Colombia pues ya abrió la posibilidad, por ejemplo, que si yo prescribo como médica, un paciente vaya a una farmacia y le preparen su fórmula
o puntos donde estos laboratorios han puesto su forma de distribución y que de alguna manera yo como médica estoy tranquila que el paciente está recibiendo un medicamento de calidad y es lo que nos merecemos tanto los médicos como los pacientes. Ahora, las fórmulas artesanales fueron una alternativa, pero las fórmulas artesanales en este momento pues no me brindan toda la calidad que yo estoy buscando en un medicamento, porque al fin y al cabo una fórmula magistral es un medicamento. Tiene la misma cadena de producción y la misma elaboración que un medicamento, solo que se llama fórmula magistral es porque tiene el nombre del paciente. Eso es lo único que me diferencia a mí una fórmula magistral de un medicamento que no tiene tu, por ejemplo, un medicamento para la hipertensión. Tú vas a la farmacia, lo compras y no dice tu nombre. La fórmula magistral sí, la fórmula magistral dice, esta fórmula es para Adriana Carrillo, formulada por este médico, elaborada por este químico, con fecha de vencimiento, con esta concentración. Esa es la única diferencia. Entonces, pues las personas muchas veces piensan que es lo que me han contado mucho en consulta, que al ser de una planta, pues es algo inocuo y que si lo compra en determinado sitio, porque de alguna manera es el acceso, el que esté en estos sitios es el acceso. Entonces, creo que lo que se debe educar mucho a la población en general es la forma de acceder responsablemente a las fórmulas magistrales, que tienen que ir con un médico, que ya vemos médicos que hacemos este tipo de consultas, que ya, por ejemplo, entró al plan básico de salud. Entonces, hay muchas formas de acceder. Claro, tal vez a través de la vía de la EPS va a ser un poco más demorada. Si pueden tener acceso de manera particular, pues está bien, pero ya es con medicamentos con calidad, ¿sí? Las fórmulas artesanales de alguna manera a mí no me garantizan, primero que todo, la concentración de cannabinoides, no me garantizan que estén libres de metales pesados ni de pesticidas. Entonces, pues de alguna manera a mí me da un poco de desconfianza, porque si algo le pasa al paciente es mi responsabilidad. Entonces, ha sido como parte de la campaña que yo les he explicado a los pacientes, pero lo que yo he visto es que en general, tanto para mis colegas médicos como para los pacientes, o sea, público en general, lo que tenemos es un desconocimiento de cómo acceder, a través de qué vía, con qué médicos, cómo es la vía más responsable. Yo creo que eso es en lo que ahora debemos trabajar. Se corren, doctora Carrillo, a las personas que acuden, como lo dice usted, pues no a estos médicos especialistas en el tema, sino al común y corriente, el que está por ahí y le dice, tomes esto, hagas esto. ¿Hay riesgos reales para la salud? Claro que sí. Los cannabinoides, sí, son considerados un grupo farmacológico, así como hay AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como hay hipertensivos, o sea, como hay grupos farmacológicos, los cannabinoides son un grupo farmacológico. Hay contraindicaciones para la utilización de los cannabinoides, por ejemplo, en embarazo uno no prescribe cannabinoides, en lactancia tampoco, en paciente que ha sufrido un infarto reciente, que ha tenido trasplante cardíaco, que tiene angina, o sea, tiene arritmias, que utilizan medicamentos para este ritmo anormal del corazón, también hay algunos pacientes anticoagulados, algunos pacientes psiquiátricos también tienen su contraindicación. Entonces, antes de yo prescribir, por eso en la historia clínica, en esta conversación que se tiene con el paciente, uno ve qué antecedentes tiene, qué medicamentos tiene, porque también tiene precauciones, por ejemplo, pero precauciones tienen todos los medicamentos, ¿sí? No quiero agravar que el cannabis hay que tenerle miedo, no, pero no es para todo el mundo. Y esto lo decide un médico. Entonces, por ejemplo, que es importante saber que los cannabinoides, por ser de vía oral, se metabolizan en el hígado, donde se metaboliza la mayoría de los medicamentos que nos tomamos por vía oral y pueden tener una interacción farmacológica con otros medicamentos. Entonces, uno como médico debe saber que ese paciente si está tomando antidepresivos, si está tomando ansiolíticos, si está tomando anticonvulsivantes, porque uno empieza con una dosis y toca mirar que los otros medicamentos no aumenten su concentración y sus efectos secundarios. Entonces, todo esto debe ser acompañado por un médico porque cuando uno formula cannabis,
Uno empieza con una titulación a una dosis baja, le va subiendo, le va haciendo ajustes, va haciendo ajustes de los otros medicamentos. Casi siempre yo trabajo con los médicos tratantes. Entonces los médicos tratantes que son los que formulan los otros medicamentos, porque casi siempre son pacientes polimedicados. Mirar muy bien que cuando yo estoy utilizando la fórmula de cannabis, si el paciente es hipertenso, no me haga un incremento de las cifras arteriales. Entonces, por eso uno utiliza y le da el lugar de medicamento a cualquier producto a base de cannabis. Entonces, por eso es muy importante que las personas, cuando van a iniciar un tratamiento, lo hagan a través de su médico tratante, a través de un médico que sepa manejar este tema y no se expongan empíricamente a tomarlo y que le pueda generar una complicación. Por ejemplo, a mí me llegaron muchos pacientes con enfermedades raras, autoinmunes, anticoagulados, pero que sufrían de dolor. Y en muchos casos estos pacientes no son candidatos. Entonces esa conversación también se tiene cuando tú eres candidato o no eres candidato. Existen, por ejemplo, encuestas. En Colombia tenemos la validación al español del QDIT-R, que es una encuesta que uno hace a pacientes que de pronto uno puede ver algún riesgo de adicción o dependencia, porque también nos exponemos a pacientes que son adictos a sustancias psicoactivas, a la cocaína, a la ketamina, también a opioides que utilizan de manera recreativa. Hoy en día, pues tú sabes que cuando uno está en una consulta, uno tiene que explorar el estilo de vida de los pacientes y demás. Y hay ciertos pacientes que pues no son candidatos. Entonces, esta conversación se tiene y se les explica por qué. Y básicamente es para no arriesgar su salud. Doctora Carrillo, se habla mucho del tema y lo he leído acerca del COVID-19 y el cannabis, inclusive alguna literatura que ha salido, algunas noticias que afirman o dicen que el cannabis podría prevenir el COVID o incluso podría ayudar a pacientes que lo tienen en su tratamiento. ¿Qué hay de cierto sobre esto? Claro, ese ha sido un boom muy interesante y lo bueno de todo esto es que se está realizando ahorita un estudio en humanos, en pacientes con COVID, con diferentes tipos de tratamientos con CBD aislado, y este está en camino, pero este estudio nació de varias experiencias, tanto in vitro y en animales, en el cual empezaron a experimentar en modelos parecidos a COVID, en modelos simulados de COVID, diferentes tipos de cannabinoides, y lo que se dieron cuenta es que, y eso lo sabemos por la farmacología de los cannabinoides, el CBD o cannabidiol estimula el sistema inmunológico, evita que de alguna manera haya una replicación viral, tiene propiedades antivirales. Entonces, lo que sucede es que los estudios preclínicos y en animales nos dan unos hallazgos que nosotros debemos comprobar en humanos, ¿sí? No los estudios in vitro y los estudios animales no los podemos extrapolar como si ya funcionaran en humanos, sino que debemos comprobarlo. Entonces, hoy en día se está realizando un estudio en Europa donde se está evaluando esto y aún no tenemos resultados. Estamos todos súper expectantes. Sin embargo, la oportunidad que yo veo, por ejemplo, sobre todo en pacientes que están ahorita con COVID, ¿sí? Que esa sí es la experiencia que hemos tenido, cuando el COVID afecta de manera pulmonar, porque ahora el COVID está afectando un poco más, son vías respiratorias altas, cuando tiene una afectación de vías respiratorias bajas y pulmonar, que fueron los casos que vimos el año pasado, con desaturaciones, con dificultades para respirar, con ansiedad, el CBD acompañó mucho estos procesos de manejo, sobre todo para disminuir esa ansiedad de no poder inhalar, esa sensación restrictiva que se tenía de los pulmones. Y también estimulando el sistema inmunológico. Entonces, el CBD ha estado ahí, ¿sí? En toda esta pandemia ha estado como apoyando de manera anecdótica, ¿sí? Porque eso no se ha publicado, pero estamos muy expectantes con todos estos resultados que van a salir, a ver cuál es el alcance. Yo creería que tiene una participación, pero pues esto hay que comprobarlo a través de un estudio riguroso.
Claro, son tantos y tantos los temas que podríamos durar aquí horas hablando Sí, acerca del lo cannabis, sé. de su uso, de sus aplicaciones medicinales y obviamente de todas esas experiencias y todo ese conocimiento que usted tiene. ¿La puedo invitar para una próxima oportunidad, doctora Por Adriana? favor, yo feliz de poderlos acompañar y poder tener esas conversaciones tan necesarias en un momento clave de la medicina y sobre todo de la apertura de utilización de cannabinoides. Doctora Adriana Carrillo siempre será bienvenida a cannabisnews.com.co y desde ya la vamos a nombrar a asesora médica de esta página porque sabemos que Gracias. usted es una de las personas que más conoce este tema y queremos obviamente transmitirle a la opinión pública la certeza de estas informaciones, el conocimiento que se tiene y obviamente de hacerlo con responsabilidad. Muchas gracias, doctora Adriana, un abrazo. No, a ustedes, muchísimas gracias. Los felicito por este escenario que es supremamente necesario y bueno, lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego, doctora Adriana. Hasta luego, que A estén muy todos bien. ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.